Buenas, hoy es un día importante porque hoy presentamos Víctor Abad y yo nuestra propuesta para Fórmula 1 de este año y bueno, básicamente es esto, un coche que estuve haciendo porque me puse malo de coronavirus en Navidad y dije, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer un Fórmula 1, básicamente. Entonces nada, estuvimos hablando un día y dijimos, pues habrá que hacer vídeo con la nueva normativa, a ello nos pusimos. Y básicamente, no sé si vendréis de su vídeo, si no lo habéis visto, id para allá, os dejo el enlace ahí, os lo dejo en la descripción también, porque en ese vídeo hablo un poquito más en general sobre cómo ha cambiado la normativa para este año y qué cosillas interesantes hay. Pero en este vídeo hablaré un poquito sobre cosas un pelín más técnicas, hablando más en detalle sobre el coche, así que vamos a ello. De primeras, aquí tenemos la reserva de espacios que os comentaba. Esta es la reserva de espacios que viene dada por la normativa de la FIA. Y es una reserva de espacios que al final nos dejan unos coches mucho más limitados geométricamente de lo que venían limitados antes. Así que tenemos coches con los que probablemente no podamos ser tan creativos, sobre todo en la zona de esta zona del cockpit al final que va mucho más definida. Alerones al final, si os dais cuenta, van restringidos en una zona mucho más delimitada. La batalla del coche, hay una batalla máxima, no hay una batalla mínima, pero supongo que se acercarán todos a la máxima porque Mercedes ya de por sí pues, va a tener que hacer el coche más corto, entonces seguramente vayamos tirando por ahí. Y cosas como el aletín de aquí que va en el fondo plano está súper limitado por esa cajita, si os dais cuenta. Las branquias que se le pueden meter a los pontones, que es algo muy interesante para este año, las tenemos aquí limitadas por esto. Y si os dais cuenta, ese volumen al final no llega hasta abajo del todo, ¿vale? Viene por aquí, no os podéis dar cuenta porque no se ve, pero bueno, ya os lo digo yo, llega hasta ahí. Entonces no se pueden hacer pontones muy bajos porque, bueno, o sí, pero no se podrían meter branquias. Entonces son ese tipo de cosillas que bueno, pues son interesantes. Pero como ya os he dicho en el vídeo de Víctor, tenemos zonas grises, como por ejemplo es esta zona de aquí, de los planitos que se utilizan para meter el aire en el fondo plano y que pueden sobresalir por arriba si no aprovechas toda la altura máxima que nos da el fondo plano. Entonces ahí hay algo curioso y que se puede aprovechar. Eso mismo no está permitido en el alerón delantero. Entonces es llamativo porque yo creo que ahí simplemente se les ha escapado eso, igual lo corrigen en algún momento, ya veremos a ver por dónde van. Si os dais cuenta, otras cosas llamativas es que esto, das cuenta, estas cajas son la mitad, pero si extendemos esto hasta aquí, nos da para hacer aquí una entrada de aire descomunalmente grande. O sea, no creo que ningún equipo vaya hasta el límite de esto, pero bueno, es algo llamativo y se puede meter bastante refrigeración ahí y eso puede tener sentido porque en general la idea que he tenido yo con mi coche es el hecho de meter los pontones lo más estrechos posibles al final, muy estrechos para dejar funcionar muy bien tanto al alerón al beam wing, como al difusor trasero. Y yo creo que esto puede tener bastante sentido y tiene sentido a nivel de refrigeración porque ya os digo, puede salir, tenemos las branquias estas y quedará todo bastante más refrigerado. Igual no se puede hacer tan cerrado como lo he hecho yo aquí, ¿vale? Me he calentado un poco y más se va a calentar el motor, pero bueno, que sepáis que se puede ir un poquito, la normativa te deja un poquito ir hacia aquí, entonces esto puede ser interesante. Luego, otras cosillas que tenemos aquí. El hecho de la suspensión que he optado delante, la pull rod que tenemos aquí, que ya os digo, esto lo utilizó Ferrari en el 2012 y es algo que me parece bastante interesante. Es una suspensión que a nivel de empaquetamiento está muy bien porque está situado, todos los componentes pesados están situados aquí abajo, dentro de la sección del morro, ¿vale? Entonces, a nivel de centro de gravedad está muy bien. El problema que teníamos hasta ahora es que como venía aquí, el corte que vendría del morro venía mucho más arriba, ¿vale? Porque nos dejaban hacer un chasis ahí muchísimo más alto hasta esa zona. Todos los elementos de la suspensión convenía ponerlos arriba y entonces convenía más una suspensión push rod, ¿vale? Una suspensión más clásica con el tirante, en vez de tenerlo hacia abajo, tenerlo hacia arriba. Pero de esta forma, como el morro por normativa, por narices, va a ser mucho más bajo, creo que puede tener sentido el hecho de ver una suspensión así. Que ya os digo, se rumorea, no sé si será verdad, que Ferrari y McLaren van a utilizar esta suspensión, no se sabe.
Veremos a ver en qué acaba todo esto y veremos a ver si en años siguientes alguien opta por ella, porque ya os digo, tiene un poquito más de sentido. No tenemos esas geometrías tan extrañas que veíamos en el F2012, por ejemplo, de Ferrari, que venían los triángulos de suspensión prácticamente así y el tirante de la suspensión venía prácticamente en horizontal, era una salvajada lo exagerado que estaba eso. Esto, como podéis ver, tiene una geometría bastante natural, no hay nada muy extraño. Como os he dicho también en su vídeo, creo que una de las zonas más importantes y que más cosa va a tener va a ser la de las tapas de frenos, porque el hecho de poder dirigir el aire de freno caliente correctamente hacia el fondo plano y por donde lo quieras tirar y todo esto, va a tener su miga, Todo esto está bastante limitadito, pero creo que pueden encontrar los equipos alguna ventajilla. Al final, en todas estas cosas, como por ejemplo también en el morro elevado, son ventajas que sí, van a mejorar cosas en el coche, pero no es algo tan grande como por ejemplo lo fue el difusor doble de Brown GP en ese último cambio de normativa tan grande a nivel aerodinámico que hubo. Entonces, no sé yo si va a haber alguien que encuentre algo tan vital como eso. Pero todos estos pequeños detallitos yo creo que van a sumar. Porque, por ejemplo, el hecho de tener rake alto es una de las cosas que se comentaba, que quizá desaparecía con estos coches, porque al final el hecho de tener un fondo plano que venía por aquí y tal, funcionaba más como los fondos planos, que bueno, no eran fondos planos, era simplemente los coches de efecto suelo, los coches ala, pues no tendría tantísimo sentido quizá meter rake alto, pero yo creo que sí que lo sigue teniendo por una cosa muy importante, y es que la FIA en su normativa no viene todo escrito, ¿vale? Hay muchas cosas que te lo deja ver si eres un equipo y te descargas el archivo y todo esto, pero tenemos aquí, por ejemplo, en las ruedas traseras unos aletines que, viendo imágenes yo de lo que ha propuesto la FIA, he supuesto, ¿vale? Esto es una suposición mía, que están limitados a la dimensión de la llanta, ¿vale? No pueden bajar de más. Pero si la llanta y la rueda respecto al plano del coche está más baja y el difusor está más alto, este elemento puede sellar un poquito de más el fondo plano, entonces puede tener sentido porque este elemento es como si virtualmente el fondo plano lo estuviéramos bajando un cachito más, aun teniendo rake, o sea, aun subiéndolo más de la zona que importa. Entonces, esto puede tener su juego aquí y me parece que es bastante interesante. De nuevo, esta zona de las tapas de los frenos, yo creo que van a tener mucha miga. Yo creo que ahí va a haber bastante jaleo. Como podéis ver, aquí tenemos los derivadores estos aquí que he metido, que bueno, pues como pueden sobresalir por arriba, según mi concepción del reglamento. Luego esto todo es que la FIA se lo enseñe y diga no, pero según lo que dice el reglamento, a mí me ha parecido que sí que se podían hacer. Así que estas cosas pueden ser interesantes, ya os digo, ahí es algo súper sencillo, no me he calentado nada la cabeza, pero bueno, se pueden hacer cosas más complejas y mientras sea una sección vertical, todo este plano, se puede hacer un poco lo que se quiera. Así que esa es la única limitación que he encontrado en estos elementos. Luego ya os digo, los dos conceptos fuertes que he utilizado que yo creo que sí que pueden ser tendencia y que pueden ser interesantes son el de los pontones tan finos, ¿vale? Que si nos vamos a una vista desde arriba se pueden observar mejor. Unos pontones así de finos nos permitirían que el fondo plano y este alerón trabaje mejor y a su vez también tengo el concepto del morro alto, ¿vale? Entonces estos son los dos conceptos con los que he jugado un poquito fuerte, también con la suspensión delantera push rod, ¿vale? Pull rod. Y yo creo que esos son los elementos que son un poquito extremos y que puede ser que algún equipo los use, pero bueno, que caben en el reglamento y que se escapan un poquito de lo que es esa propuesta de la FIA, que era un poco más conservadora. Y que de hecho había algunos elementos por ahí que ni siquiera cumplían con la normativa del todo. Por ejemplo, no teníamos dentro del fondo plano, aquí tiene un cachito que sobresale un poco y que tiene como una especie de refuerzo. Esto no estaba en la normativa hasta la última revisión, a día de este vídeo. Y bueno, pues la cuestión es que esto lo añadió la FIA después, entonces no estaba en el modelo que nos enseñó. Y como eso, pues ciertas cosillas que han ido cambiando. Cosillas que hay además que no están en el reglamento. Por ejemplo, estos aletines aquí, que son para ordenar un poquito el flujo de la rueda delantera, no están definidos en el reglamento como tal. Te viene abajo una cosa que te dice esto es una superficie definida por la FIA y está en la base de datos de la FIA y
los equipos se podrán meter ahí, se la podrán descargar. Y en un principio, esto me da mucha rabia, porque en un principio la FIA a principios de año, la normativa, porque yo me la descargué en ese momento y la tengo guardada, decía que este modelo será accesible para todo el mundo. Y este modelo no es accesible para nadie, más que para los equipos. Entonces, pues es una lástima, porque todas estas cosillas pues serían muy interesantes de ver y os las podría enseñar mejor. Pero bueno, estos aletines, al final, ya os digo, es lo que hay aquí. Esto está basado, ya os digo, en lo que hemos visto anteriormente y, bueno, pues puede ser que cambie un poquito para los finales, porque no se sabe, porque la FIA al final esto pues lo tiene aparte y, bueno, ya veremos a ver en qué acaba todo esto. Pero ya os digo, al final hay cosas bastante interesantes en estos coches y que puede ser que sí que haya den pie al final a hacer cosillas un poco distintas. No van a ser todos clones, ¿vale? Y si son todos clones es o porque han tenido muy poca imaginación, que lo dudo, o porque hay una cosa que es claramente más eficiente y se han tirado todos para allá y todos tienen razón, pero esto no suele ser el caso de la Fórmula 1 y al final los ingenieros también tienen una creatividad muy fuerte, así que veremos a ver todos estos conceptillos, todas estas cositas que son un poco distintas. Luego elementos que pueden dar un poquito de juego a nivel de ya microaerodinámica que se llama, pues son por ejemplo estos refuercitos aquí que son para recoger este flap que viene aquí para ordenar el flujo del fondo plano y que no se meta aire hacia abajo. Pues todos esos, por ejemplo, ahí te permiten meter hasta 6, ¿vale? Y de una dimensión máxima de 70 milímetros y creo que máximo 50 en X, en el eje X en esta dirección. Entonces, esto os lo estoy hablando de memoria, pero creo que era así. Entonces, están limitados también, pero bueno, se pueden crear un poquito aletines ahí, se puede jugar un poquito con esto de forma que, bueno, pues, oye, puede ser algo un pelín más interesante, no es simplemente algo que queda plano. Podemos hacerlo para que este aletín tenga la mayor eficiencia posible. Y de nuevo, pues un poco lo mismo pasa con el alerón delantero, que, lo dicho, en el alerón trasero tenemos el DRS, está ahí, sigue ahí, no se ha ido a ningún lado, ¿vale? Que parecía que en el concepto de la FIA no estaba. Pero en el alerón delantero seguimos teniendo los planos ajustables, son solo los dos últimos, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Y solo se puede ahí en un plano en concreto, no te deja mover los dos últimos flaps completamente, tienen que ser en un punto en concreto, entonces tiene que ser de aquí a aquí. Está limitado ahí en el eje Y, que es este en concreto, pues nos deja una dimensión para este, nos deja en plan de aquí a aquí, y este lo mismo de aquí a aquí. Y la cuestión es que para esto va a ser un reto el hecho de todos los soportitos estos que vemos aquí, ¿vale? Porque están limitados también, y en número, también en dimensiones, pero están limitados en todo esto. Entonces habrá que ver cómo se ponen creativos los equipos para soportar el alerón, porque en mi caso, como he hecho el concepto este de morro alto que nos deja pasar el flujo por aquí debajo, el hecho de unirlo solo con el último flap y tener que fiarlo todo estructuralmente a esto, pues es bastante optimista. También es verdad que es mejor porque aquí al final los flaps también van unidos al end plate, van unidos a todo esto y bueno, pues conseguimos un poquito más de rigidez estructural ahí, pero va a estar complicado. Aquí la gente de desarrollo de ciencia de materiales, esta es la gente que se gana el dinero aquí para esto, porque no es poco reto. Pero bueno, si os dais cuenta, los pilarcitos que unen normalmente los alerones delanteros en la Fórmula 1 son ridículamente pequeños y aguantan. Así que bueno, puede ser algo bastante interesante. Otra cosa interesante que me gustaría comentar es el hecho de que el fondo plano puede ser curioso a la hora de que un golpe no va a ser quizá tan grave en esta zona, ¿vale? Porque al final la zona efectiva del fondo plano es mucho más aquí. Todo esto sella el fondo plano, pero quizá no es lo más vital que tenga. Pero sí que va a ser bastante fastidiado aquí. Y si nos cargamos esta zona va a ser complejo para este fondo plano el hecho de que funcione bien. Así que habrá que ver en esa zona. Y otra cosa respecto a la normativa de choques y todo esto, ¿vale? Porque esto va a dar guerra, es que las cajas de cambio, y esto es nuevo, se van a meter como un número de elementos más. Pues ya sabes que hasta ahora las cajas de cambios tenían que durar 6 carreras, creo que eran, o 5, no me acuerdo, 5 o 6 carreras, y después se podían cambiar. Si te la cargabas antes, pues tenías penalización para cambiar, pero ya está. Ahora
hay ciertos elementos a lo largo del año. Es decir, se pueden utilizar, creo recordar, que eran 6 cajas de cambios. Así que, no, 4 cajas de cambio, eso. Entonces, el problema es que si te las cargas todas, es decir, con choques por atrás, estás limitado y es un jaleo de la leche, porque claro, antes el problema era ese, si tú te la cargabas antes y no podías cambiarlo por un accidente, pues a la carrera siguiente la habías cambiado y ya está. O sea, tú si abandonabas, la podías cambiar, no había ese problema. Pero ahora, si hay un número limitado y en el choque es lo primero que choca, porque recordemos que la caja de cambios va unida a la estructura de choque trasera, ¿vale? Si nos venimos aquí, esto es la estructura de choque que llega hasta aquí, pero esto va todo unido a la carcasa de la caja de cambios. Entonces, esto va a dar guerra este año, ya veréis como si hay muchos accidentes y si se siguen más de cerca los coches probablemente los haya. Puede dar guerra, así que otro punto en el que estar atentos. Y bueno, esto es un poquito resumen de cosillas así, que un poco más técnicas que no había dicho en el vídeo de Víctor y que las he metido aquí. Si queréis que revisemos más en profundidad todo zona por zona, en plan el fondo plano, decir al final cómo ha cambiado todo y ir poquito a poco desmenuzándolo todo técnicamente, dejadlo en los comentarios. Si queréis que hable sobre esta preciosa decoración que hemos hecho todo con sponsors de coña, menos el del Ayuntamiento de Laval, que esto es por Víctor, no, pues decídmelo, también puedo hacer un vídeo sobre eso. Y de lo que más os interese, de verdad, porque este proyecto al final me ha llevado un tiempo, me ha parecido bastante curioso, me ha parecido bastante llamativo, entonces si os causa curiosidad cualquiera de estas cosas, o incluso cómo lo he hecho en sí, en plan en Katia, porque lo he hecho todo con Katia, pues dejadme en los comentarios y haré un vídeo al respecto. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.